Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más a IA Educativa. Hoy tenemos la suerte de estar acompañados con Carmen. Muy buenas, Carmen Torrijos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí con ganas. Además que es nuestro segundo episodio del podcast y de la segunda temporada. La verdad que esta temporada ya os digo que viene bastante cargadita. Y bueno, pues ya te lo he dicho fuera de cámara, de verdad agradecerte el tiempo. Además, eres una de las referenciadas, o sea, que esto te da como más notoriedad en el tema, porque además fue de los primeros podcasts de Jorge Calvo, el que nos recomendó a María del Mar Sánchez Vera y a ti. Y dijimos, pues nada, lo que diga este señor para adelante. Así que nada, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Vale, perfecto. Mira, si te parece, antes de empezar voy a poner un poco en contexto a los compañeros y a las compañeras. Bueno, Carmen Torrijos es una especialista lleva muchísimo tiempo trabajando con inteligencia artificial aplicada a la lingüística. O sea, nos va a dar muchas claves sobre temas de creativo, temas de redacción, temas de muchas cosas que creo que son totalmente oportunas en este momento de inicio de curso, precisamente. Así que, dicho este pequeño preview, si no te importa, Carmen, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hasta 2024 todos como locos con la IA, ¿no? Pues fíjate que empieza todo en los años 50, ¿no? Esa historia ya os la sabéis, pero realmente yo creo que todo empieza de verdad para nosotros en la edad moderna en torno a 2015 más o menos, porque es cuando empiezan a utilizarse realmente unos modelos informáticos que llevaban pensados y ensayados de manera teórica muchísimas décadas, pero que realmente no podían llevarse a cabo porque el hardware no estaba listo, ¿no? La capacidad de computación física no estaba lista. A partir de entre 2010 y 2015 hay un salto ahí bastante brutal, todo acompaña, parece que se pueden recuperar ideas antiguas que ahora sí que tendrían sentido, las grandes, pues Google, Microsoft, Meta, empiezan a probar cosas y empiezan a salir, ¿vale? En 2013 Google da con una tecla importantísima para el procesamiento del lenguaje, que es pasar palabras a vectores numéricos, de forma que las máquinas ya pueden de alguna manera computar palabras pasadas a vectores numéricos y por tanto establecer una estadística de las palabras en el lenguaje. Y eso, aunque al principio era muy rústico, pues fue mejorando hasta 2018, que llegan los grandes modelos preentrenados como GPT. Y a partir de ahí, pues ya es la locura, ¿no? En los 4 años siguientes, dentro del mundo IA sí que se conocían mucho estos modelos, pero parecía que no se daba con la tecla para que funcionasen bien. Y al final, pues bueno, OpenAI, que es la empresa que todos conoceréis, que son los creadores de ChatGPT, son los que pues dicen, venga, aquí vamos a echar el resto, vamos a coger muchísimo texto, vamos a entrenar un pedazo de bicho enorme, que en su momento fue GPT-3, luego fue GPT-4, ¿no? Y en 2022 deciden abrirlo al público, que es ChatGPT, que es el gran conocido ahora, ¿no? Entonces, así hemos llegado hasta 2024, 2 años después, todo el mundo como loco con la IA, en todos los sectores, pero yo creo que muy especialmente en la docencia, en la comunicación y en el periodismo. Si hablamos de IA generativa. Si hablamos de IA analítica, ya sería mucho más amplio, ¿no? Pero yo creo que la IA generativa ha tocado mucho estos 3 sectores, sí. Qué buena. No, desde luego has pintado un marco perfecto. O sea, porque ahí es justo donde vamos a reflexionar un poquito y vamos a compartir por nuestros conocimientos, nuestra experiencia al resto de los compañeros. Y claro, que estas tecnologías lleguen de uso masivo a nuestras vidas, ¿qué supone? O sea, ¿qué podemos hacer ahora que hace 3 años no podíamos hacer, por ejemplo? Pues un montón de cosas que tienen que ver con generar contenido en distintos formatos, ¿no? Podemos generar texto de una manera que no se había visto jamás, generar texto de manera automática de cualquier tema, en cualquier formato, mezclando temas en cuestión de segundos, ¿vale? Que eso es muy, muy práctico, no solo para escribir, ya lo veremos después. Podemos generar imágenes solamente con lo que llamamos prompt, ¿no? Con una frase en nuestro idioma. Además tenemos la suerte de hablar en español, que es uno de los idiomas mayoritarios y preferentes para la IA. Podemos clonar voces. Podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Que no se podían hacer hace 2 años, 3 años y que hace 5 años ni siquiera pensábamos en ellas, ¿no? Eso me parece brutal. O sea, podemos hacer ahora cosas que hace 5 años ni la pensábamos.
Claro, no Claro, los pensábamos la sociedad general, la gente que estaba trabajando en ello sí que estaba en ello y decía, venga, a ver si algún día esto sale, nos falta esto, nos falta lo otro, ¿no? Pero los que estábamos fuera, pues no lo teníamos tan claro. o sea que podemos decir que lo que se han ido encajando las piezas de ese macro puzzle y ahora estamos en el momento de ver el paisaje que se monta, ¿no? Y ver cómo usarlo un poco a nuestro beneficio, ¿no? Es verdad que nos venimos muy arriba porque le vemos las posibilidades que tiene y son muchísimas, pero también yo creo que tenemos que tener un poquito de, ya lo dijo en su día Jorge en su podcast, ¿no? De ser cautelosos, ¿no? De cuidado porque tanto el uso como los resultados que devuelve ese prompt que ponemos, es decir, no sé, tú, desde tu experiencia, ¿qué riesgos ves más fuertes de la implementación de la IA? Que ya estamos en esa fase de implementación. De la IA en general, ¿no? Sí, podemos hablar un poco en general y poco a poco llevárnoslo a la generativa, que es la nuestra, que es la que al final vamos a darle más caña aquí en el podcast. Sí, que luego cada sector tiene sus riesgos propios. O sea, hay riesgos que compartimos todos y luego cada sector tiene los suyos, ¿no? Hay muchas sombras, aquí hay muchas sombras, ¿no? Desde, pues, por ejemplo, en el mundo de la comunicación y el periodismo preocupa muchísimo los contenidos masivos, ¿no? Las granjas de contenido, que es contenido sin ningún interés, que se va a lanzar a Internet, que va a inundar Internet y que está hecho por máquinas, que no comunica nada, que habla de determinados temas, nombra determinadas palabras clave, pero realmente no tiene un valor para los usuarios ni para las personas, ¿no? Y corremos ese riesgo que a mí me atormenta por las noches, que es que lleguemos a un Internet en el que no escribimos nada, no leemos porque sabemos que nadie ha escrito nada, que todo es automático y que sea una especie de Internet del postureo lingüístico, ¿no? Que no es nada interesante y que no merece la pena, desde luego, llegar ahí y hay que luchar por hacer contenido interesante y hecho por personas, ¿no? Y más riesgos, pues muchísimos. Podemos hablar desde los sesgos, los sesgos que tiene la IA, que son de todos los tipos, porque tiene todo el catálogo. Pues tenemos sesgo de género, tenemos sesgo racista, tenemos sesgo de clase social, tenemos sesgo también geopolítico de alguna manera, porque la IA siempre se hace desde los mismos lugares del mundo y desde ahí de alguna manera se importa en otros países. No todos los países tienen las mismas capacidades para generar sistemas de IA, ni siquiera para asegurar su adopción. Entonces, eso también es un riesgo que nos pueda llevar a más desigualdades. Hay un riesgo generacional de que nos lleve a una brecha digital, que haya gente que ya sea incapaz de reengancharse, ¿no? Entonces, todo esto, pues bueno, ahí vamos con la batidora como podemos. Desde la regulación se intenta dar algunos pasitos, con muchas críticas también por otros lados, porque parece que no cubre todo lo que tendría que cubrir, y desde otros lados porque cubre demasiado y regula demasiado, y entonces Sí, innovación. sí, es verdad, es verdad. Entonces, ahí en esa batalla, pues vamos caminando poco a poco. De todas formas, es que estamos al principio, es que acabamos de Claro. empezar. El otro día escuché que estábamos como en el banco de niebla, ¿no? Estamos en el banco de niebla y poco a poco vamos, pero es muy difícil. Por eso las preguntas que nos guardamos al final del futuro son tan difíciles de responder, porque no sabemos qué innovación de Microsoft o de Google va a coger y ahora le va a dar una vuelta de tuerca a esto y ahora el multimodal se va a unificar y va a ser a superar allí. Bueno, o sea, se nos puede ir muchísimo la pinza, pero la realidad es que a día de hoy ya todos podemos acceder a ChatGPT, de hecho, en el WhatsApp, con Copilot, y se puede usar ya. O sea, que no es algo futurista, que no estamos hablando de una cosa que tú tendrás compañeros y compañeras que ya lo estarán usando en su día a día profesional como periodistas, o sea, y como docentes. Sí, claro que sí. Es una herramienta más y yo creo que ya después de 2 años tiene bastante integración en las empresas y bastante adopción. Nosotros, por ejemplo, lo usamos para muchísimas cosas y desde luego que los equipos creativos lo usan un montón y lo tenemos muy presente y en todos los proyectos nos planteamos qué podríamos hacer con IA o cómo nos podría ayudar. Desde el punto de vista de eficiencia nuestro para trabajar más ágiles, mejor, más rápido, con menos errores, ¿no? Automatizar las cosas siempre te lleva a menos errores humanos. Y desde el punto de vista también de ofrecer al cliente pues cosas más modernas, más innovadoras, más ágiles también, ¿no? O que integran esa parte de IA. Y que no nos tenemos que olvidar que al final esto es un mundo empresarial con competitividad global y en el que si no adoptas algún tipo de herramienta que vaya mejorando la forma de afilar hacha, te comen. O sea, es que a nivel de competencia de precios, directamente te comen porque le tienes que dedicar mucho más tiempo a ese proceso generativo
que, ojo, porque aquí ya se nos empiezan a abrir cosas, ¿vale? Una, por ejemplo, el parón este de los guionistas que tuvo en Estados Unidos al principio. Sí. No sé si quieres comentar algo al respecto, un poco cómo se llegó a... Sí. Es muy buen caso, porque hubo una huelga que tenía, entre otras reivindicaciones, porque también ahí había reivindicaciones salariales y otros puntos, pero uno de los puntos era protegerse del uso de la IA en detrimento de los trabajadores, ¿no? Y hay muchos sindicatos que están ya moviéndose con este tema simplemente para controlar o tener una visión más equilibrada de la integración de la IA en las empresas, ¿no? Porque esto es una transición. Y en la transición, como ya estamos un poquito más evolucionados que en el siglo XIX, deberíamos intentar que saliera perdiendo la mínima gente posible, ¿no? Sería lo suyo, ¿no? Jugar con la capacitación, jugar con la reorientación de los perfiles, jugar con la formación y con un montón de herramientas que tenemos ahora para responsabilizarnos, ¿no? Y para hacer una integración de la IA sostenible, no decir, bueno, pues ya está, esto lo automatizo, me quito 5 o 6 personas de en medio. Además que, aunque eso parece muy inminente, en la realidad, quitando en algunos puestos muy concretos, en la mayoría de perfiles profesionales no es tan sencillo. Las personas siguen siendo fundamentales y la IA es una herramienta, ¿no? En la mayoría. Decía Google que en un informe que sacaron que el 58% de los perfiles profesionales se van a transformar con IA. O sea, ni se van a perder ni se van a crear nuevos, sino que casi un 60% lo que van a hacer es cambiar, ¿no? Y el periodista de hace 2 años no es el periodista de ahora y el profesor de hace 2 años no es el profesor de ahora. Entonces, posiblemente lo que vamos a hacer es esa transformación. Entonces, esa transformación hay que hacerla con sostenibilidad, ¿no? Lo que pasó en Hollywood, que es un buen ejemplo, es que los guionistas se pusieron en huelga porque les daba miedo este tema, ¿no? Que además lo que ocurre es que la IA en realidad no quita tanto trabajo a las personas, automatiza algunas tareas, agiliza un poco, alivia un poco algunas cargas de trabajo, pero no sustituye personas. Lo que hacían era, con la excusa de la IA, quitarse gente de en medio. Entonces, al final acababan muy pocos guionistas trabajando en las series y en las películas, ¿no? Entonces, uno de los puntos de acuerdo a los que llegaron fue el número mínimo de personas que tiene que haber para crear una serie de televisión. El número mínimo de personas en los guionistas, quiero decir. Entonces, ahí garantizan un poco que hay un equipo humano que, aunque utilice la IA para agilizar diferentes tareas, va a garantizar que el trabajo de las personas pues, es equilibrado, ¿no? Porque es que además fue eso, fue una serie de despidos masivos que hubo en diferentes cadenas que echaron a la gente a la calle. O sea, yo creo que estas tecnologías tan, vamos a decir, habilitadoras, disruptivas, como queramos llamarlo, que va a transformarlo todo, cada sector, o sea, volvemos otra vez a la parte de ya más concreto, cada sector tendrá que desarrollar su capacidad de defensa. O sea, nosotros como docentes, hay un proceso que eso justo lo estuvimos hablando con María del Mar, que era, ella se cabreaba cuando decía que la IA personalizaba, decía, no, la IA no personaliza, personaliza el profe, la IA individualiza. O sea, tú el potencial lo ves el profe, y el profe o la profe es la que le dice, mira, léete esto otro, léete esto otro. O sea, la IA, como tú bien dices, es un buen copiloto, pero todavía hay determinadas acciones humanas. Y ahí ya nos vamos metiendo en la parte de la creatividad. Hay determinada, porque creo que todo va un poco en ese camino, ¿no? En que está claro que es una herramienta, o una tecnología que la usamos como herramienta y que nos va a agilizar determinados procesos. Habrá procesos que los agilizará al 90% y habrá procesos que... Pero ahí está la capacidad nuestra, ¿no? Entonces, en la parte creativa, que es la parte, digamos, que a veces más nos puede costar alguno, o que digamos tenemos menos rodaje porque no es nuestro core. Yo vengo de la ingeniería y la ingeniería son todos procesos, son todos definidos. O sea, básicamente un ordenador se monta igual desde von Neumann en el 60, ¿vale? Entonces no hay tanto espacio a la creatividad, por lo tanto quizás a nosotros nos impacta mucho más este tipo de herramientas que por ejemplo, perfiles más periodísticos, más de escritura, un poco más autores y demás, ¿no? Sí. Sea de una forma, sea de otra, ¿cómo puede ayudar el proceso creativo la IA de una forma que sea implementable, ¿vale? Eficiente. Sí, o sea, yo creo que desde el principio
nos hemos equivocado con el uso de estas herramientas, pero quizá es normal, ¿no? Porque estábamos en una fase muy, muy primitiva, muy temprana, ¿no? Y entonces es, pues ¿yo qué quiero? Pues que esto, dándole a un botón, me escriba la nota de prensa, que esto, dándole un botón, me haga un plan de estudios, que dándole un botón, me haga una unidad didáctica, ¿no? Todos teníamos como esas expectativas que son de los primeros meses, el primer año de ChatGPT, el primer año y medio, pero ahora ya, que llevamos 2 años, esto ya está empezando a evolucionar y yo creo que lo que nos hemos dado cuenta es que no son buenos escribiendo ni haciendo el trabajo que hacemos nosotros, porque lo hacen, pero lo hacen de una forma muy plana, muy simplona, muy básica, ¿no? ¿Por qué? Porque esto al final son modelos de lenguaje predictivos. Esto seguro que lo explicó Jorge. Los modelos de lenguaje lo que hacen es predecir la siguiente palabra más probable. Si tú vas prediciendo la siguiente palabra más probable, al final escribes, pero ese texto que has escrito va a ser completamente predecible, completamente estándar, no va a destacar por nada, no va a tener nada de especial, ¿no? No es una cuestión de que tenga alma o no tenga alma, es más una cuestión mucho más terrenal de que está prediciendo y está prediciendo en base a todo lo que ha visto, con lo cual no va a haber originalidad ninguna, ¿no? Si quieres originalidad tienes que apretarle tú. Entonces ahí lo que vemos ahora es que en realidad su valor está en otro sitio. El valor de las herramientas de IA está en otro sitio, que es como disparadores de la creatividad, como disparadores del proceso creativo. Porque hay diferentes mecanismos que activan la creatividad en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes que buscar una alternativa para algo, porque se te ha cortado el camino y tienes que buscar una alternativa, ahí nuestro cerebro se vuelve creativo. Cuando alguien te sugiere algo, cuando haces una lluvia de ideas con otras personas, cuando comparas una cosa con otra, cuando combinas 2 elementos que no solían combinarse, todos esos mecanismos son creativos y te permiten mover tu creatividad y mover tus ideas, ¿no? Esos mecanismos son difíciles de conseguir así, digamos, en la vida en la que estamos pues yendo al supermercado, yendo al trabajo, yendo al gimnasio, a casa, a dormir y otra vez, ¿no? La creatividad ahí se aplasta mucho. Entonces, estos modelos de lenguaje son muy prácticos como disparadores. Tú empiezas una conversación y en tu cerebro los mecanismos de la conversación empiezan a funcionar. Y no importa tanto si estás hablando con otra persona o con una máquina o contigo mismo en el espejo, ¿no? Lo que importa es que tu cabeza empieza a sentir que estás conversando con alguien y que tienes que aportar ideas, ¿no? Entonces, entre las preguntas que tú le haces, las que él te va haciendo, el chat te va haciendo de vuelta, los caminos por los que te va llevando, tu cabeza empieza a trabajar y entonces empiezas como a calentar, ¿no? Y ahí es donde llegas a un proceso creativo que llamamos asistido, es como creatividad asistida. El que está creando eres tú, pero hay un modelo que te está asistiendo porque te está haciendo las preguntas correctas para llevarte por diferentes caminos, ¿no? Como que te va motivando a seguir el camino. Sí, te va dando ideas. Por ejemplo, hay un proceso en las empresas de comunicación que es muy habitual, que es el naming, ¿no? Es poner nombre a las cosas. Cuando tú pones nombre a las cosas, los modelos de lenguaje son muy buenos, pero no para darte el nombre. Nunca te van a dar el nombre definitivo, sino para darte ideas que pueden llevarte o conducirte por diferentes itinerarios hacia el nombre correcto, ¿no? Pues dame 25 propuestas y a lo mejor ninguna de las 25 propuestas te sirve. Pero una de ellas tiene una palabra que dices, uy, pues esta palabra, y entonces le haces otra pregunta y él te pregunta a ti, ¿qué tendrías en mente? Y tú le dices, pues más bien algo que evoque tal cosa, ¿no? Y entonces en esa conversación, que en realidad es como si estuvieras con una compañera, ¿no? Hablando y peloteando, que llamamos nosotros, peloteando algo, ahí va surgiendo la creatividad. Y ahí es donde al final llegas al nombre, pero llegas al nombre tú. Lo que pasa es que has tenido pues un asistente que además está disponible las 24 horas del día, que no se cansa, que no se queja, que vuelve a empezar las veces que haga falta y que es muy íntimo porque no estás compartiendo ese proceso con nadie. Entonces, eso te permite también como no exponerte, ¿no? No mostrarte vulnerable pues ante un compañero, ante un jefe de, oye, no se me ocurre nada. Tienes aquí un sistema que no te va a juzgar y que, sin embargo, te puede ayudar a nivel lingüístico a desarrollar tus ideas, ¿no? También cuando estamos procrastinando una tarea porque no nos apetece o porque no sabemos por dónde tirar o se nos está haciendo bola, que yo creo que nos pasa a todos, empezar una conversación con un modelo de lenguaje pues también puede ser una buena manera de arrancar. O sea, podemos decir que la IA en ese aspecto de asistente es un desbloqueador de la creatividad. Es decir, en esos momentos en los que estamos bloqueados por circunstancias, por motivos, por cuestiones o simplemente papel en blanco y tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo, pues bueno, podemos tirar un poquito de esa sí, de esa herramienta, ¿no? Sí que es verdad que me he quedado pensando en los procesos que hemos estado lanzando en el concepto de granja de contenido. O sea,
yo creo que ahí está, para mí, el principal factor diferencial o propuesta de valor de la persona autora, ¿vale? O sea, no es lo mismo, o sea, y como tú bien dices, por cómo está montado tecnológicamente la inteligencia artificial. La multitud de capas que tiene un cerebro humano es muy difícil. Se está intentando y se está ejecutando muchas horas de computación detrás y demás, pero realmente, yo qué sé, yo leo ya los artículos de mis chavales y sé cuando han copiado pegado de Copilot o de ChatGPT o de Cloud. O sea, es que lo veo, es que tú lo ves que son, lo que tú dices, muy planitos, son muy planitos. Entonces, en esa línea, ¿tú cómo recomendarías el uso de estas herramientas ante tengo que hacer una entrega de un trabajo o tengo que empezar a lo mejor una historia que tengo que preparar y entregar, sobre todo de cara a las entregas, más pensando en el alumnado, ¿no? O sea, sé inteligente, sé inteligente. ¿Qué recomendaciones podríamos darle? No, si los chavales nos escucharan, yo les diría muchas cosas. El problema es que no escuchan tanto como podría ser, pero tarde o temprano se darán cuenta que es que se nota mucho. Entonces, o bien dejaremos de enviar trabajos para casa porque ya sabemos lo que nos va a venir y optaremos por otras estrategias, o bien suspender a todo el mundo cuando haga eso y tendrá que rehacer el trabajo, ¿no? Que es muy poco productivo para todo el mundo. Yo lo que les diría es que no es algo a lo que le damos un botón y obtenemos el resultado. Las respuestas de ChatGPT no son resultados, son pistas. Son como chispas que nos dan ideas para hacer cosas, son pistas. Entonces, si aprenden a usarlo así, van a hacer un uso muy elegante, muy eficiente y muy inteligente de la tecnología. Pero si lo usan para escribir y copiar y pegar directamente, sus trabajos van a ser siempre muy mediocres, sobre todo porque cualquiera puede alcanzar ese nivel, ¿vale? Porque es un baseline que nos iguala a todos por abajo. Entonces, no va a tener ningún sentido escribir así, ¿no? Pero si tú le pides ayuda al chat para que te ayude a diferenciarte, para que te mejore el estilo, pero tú le vas poniendo el sentido a lo que estás escribiendo y sobre todo cuentas con el chat desde las fases preliminares, no me lanzo a escribir, sino ¿cómo puedo enfocar esto? ¿Qué sabes de esto? Dame alguna página web donde pueda leer sobre esto. Pásame artículos interesantes y empiezas a leer y entonces le vas preguntando y le dices, dame varios enfoques posibles y luego le dices, pues me gustaría enfocarlo por aquí y él te dice, vale, pues tendrías que tratar este tema y este tema y entonces tú vas escribiendo, pero con una asistencia, ¿vale? Siempre a todos nos ha costado mucho escribir desde el folio en blanco, pero con esto lo que tienes es una asistencia de ideas. No tanto un borrador, lo puedes usar para escribir un borrador, pero si de verdad lo estás usando bien, deberías darle a ese borrador muchísimas vueltas. Es que esto me está viniendo genial porque no solamente es la respuesta a un alumno, sino es la respuesta a un profesional. Sí. Es decir, un profesional se ve con esta herramienta de la noche a la mañana y dice, ole, 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 venga, vamos, que dame cliente. Y al final volvemos al concepto que te comentaba al principio que me ha encantado de granja de contenido. O sea, si tus clientes detectan, porque igual que lo he detectado yo que soy profe de programación, lo detecta cualquier persona que lea un poquito, ten cuidado que... Una línea roja o en un empleado, ¿no? Le pides algo y te lo da escrito en ChatGPT y lo descubres, eso son líneas rojas, ¿no? Que no deberíamos permitir porque entonces no has hecho la tarea, no has aprendido nada. Y has aportado muy poco, o sea, lo que tú dices, aporta la base y... Exacto. En esa línea es la que estamos intentando educar a nuestros chavales. Es decir, para nosotros esto también es nuevo, o sea, que esto lleva 2 años con nosotros y para todos. Lo único que tenemos que ser más éticos y más consecuentes o sea, más conscientes de las consecuencias que tiene el no hacer las cosas con el proceso, como tú comentas, me parece buenísimo, de que son pistas, de que las respuestas son pistas que te van a llevar a un resultado final que elaboras tú. Porque si no, ¿qué haces tú ahí? Te quito del medio y a tomar viento, ¿no? Exacto. Y luego además vas a llegar a un mundo laboral donde todo el mundo lo tiene, con lo cual te vas a tener todo especial. Si darle al botón de ChatGPT lo puede hacer todo el mundo. No, yo soy muy bueno con el prompting. Venga. Claro. Bueno. La verdad que ese tema, yo creo que a los que nos escuchen saben leer entre líneas y creo que van a entender dónde está el factor diferencial en un proceso creativo de una persona que asistida por una inteligencia artificial al final te da un resultado de una calidad mayor, ¿no?
por tu experiencia, bueno, antes de nada, me encantaría que hablaras un poquito de la primavera de la inteligencia artificial, porfa. Sí. Ese libro que yo estoy a punto de pedírmelo, por favor, cuéntame un poquito cómo surgió la idea de escribirlo. Esto no está en el guión, ¿vale? Esto es algo fuera de guión total. Pues la primavera, bueno, se llama la primavera de la inteligencia artificial porque sabéis que en tecnología los inviernos y los veranos, ¿no? Los inviernos son cuando se pierde la confianza en la tecnología, no se invierte, esto no va a llegar a ningún sitio, se retiran las inversiones, se retira la investigación y no se continúa el camino, ¿no? Se queda como congelado todo. Y el verano es al revés, es cuando se confía muchísimo en la tecnología, se invierte mucho dinero y la tecnología avanza. Podríamos pensar que estamos viviendo un verano, pero es verdad que esto es diferente porque esto ha abierto las puertas de la inteligencia artificial a muchísima gente que antes no podía usarla porque no sabía programar, ¿no? Y ahora muchísima gente que no sabe programar, o sea, cualquier persona, porque la barrera de entrada es el lenguaje humano, puede utilizar y puede entrar en contacto con sistemas de inteligencia artificial, probarlos y beneficiarse de sus capacidades, ¿no? Entonces ahí yo creo que es donde realmente la sociedad ha ganado. Entonces esto, como es como un despertar, pues se parece mucho más a una primavera que a un verano, ¿no? Y es un libro Totalmente. que intenta poner en contexto todo lo que está ocurriendo, porque la IA no es la IA de ahora, sino que la IA en nuestra cabeza y en el imaginario social en general tiene mucha carga de ciencia ficción, de historias que nos han contado, de titulares de prensa que hemos visto, ahora ya mucho mejores, ¿no? Han mejorado mucho. Pero sigue habiendo ciertos miedos generalizados a lo que viene Terminator. O sea, Un cierto pánico moral con el tema de la IA, a que no deberíamos usarla porque es mala, porque va a sustituir al ser humano, porque nos va a quitar lo que nos hace humanos. Bueno, muchísimas narrativas, ¿no? Cuando en realidad es una herramienta creada por el ser humano y es un producto, ¿no? No es un ser, sino que es un producto nuestro. Entonces, la cuestión es aprender a usarlo y aprender a usar las herramientas nuevas. Entonces, bueno, ponemos un poco ahí en contexto cómo nos hemos contado la historia de la IA, pues, por ejemplo, cuando Kasparov pierde el ajedrez contra Deep Blue, cuando pierde el primer campeonato, que es en el 97, se establece toda una narrativa de humano contra máquina. Entonces, la narrativa de humano contra máquina, que ahora nos parece muy natural, en realidad viene heredada de esos tiempos, ¿no? Viene heredada de los años 90. Después vinieron las IAs que jugaban al Go, después las IAs que se presentaban a concursos de la tele y las ganaban. Ahora tenemos las IAs que se presentan a selectividad y también aprueban. Pero tendríamos que ver qué definimos por inteligencia, ¿no? Si la inteligencia es jugar al ajedrez o la inteligencia es almacenar muchísimo conocimiento y presentarte al MIR y sacar una nota muy alta. ¿Qué es la inteligencia realmente? Y eso es algo muy bueno, ¿no? Que nos esté llevando a replantearnos qué es. Y el libro va un poco de eso y luego habla también bastante de cómo construir una cultura ciudadana común en torno a la IA que nos permita pues, cerrar esas brechas, ¿no? Esa brecha generacional, esa brecha disciplinar, porque la gente que ha estudiado humanidades o ciencias sociales se siente mucho más lejos de todo esto, cuesta mucho más traerles a este lado, ¿no? A que se interesen por ella, que aprendan, a que la usen, cuesta muchísimo más. Y sin embargo, la gente que ha estudiado tecnología, pues es como que ya está en el tren de base, ¿no? Entonces eso genera muchísimas brechas que tenemos que intentar cerrar. wow, pues enhorabuena. No me acuerdo quién era el otro autor, porque lo escribiste con un compañero, que lo recordás, con O sea, José Carlos. José Carlos, sí. Y brutal. O sea, yo las críticas que estaba leyendo del libro no he tenido suerte todavía de leerlo, pero en cuanto lo lea, os pondré algún artículo porque además creo que cuanto más reflexionemos sobre cómo, o sea, más conocimiento vamos a tener, más visión de pájaro, ¿no? Y entonces ahí ya se pueden tomar decisiones más verticales y evidentemente la educación es totalmente vertical, igual que la comunicación, igual que esos ámbitos que tanto nos preocupan y que, como bien hemos visto, si no se controla un poco, se puede ir de las manos de una forma además muy... a mí me preocupa la chavalería. O sea, a mí me preocupa que nosotros ahora tenemos un poco más de conocimiento, un poco más de madurez, tenemos un poco más de visión, ¿no? Pero claro, un chaval, una chavala con 14, 15 años que además está formando su forma de ver la vida, esta irrupción de esta tecnología hay que hacerlo con cuidado, con cautela, como dijimos al principio, y siempre intentando verle la parte más constructiva, ¿no? O sea, el apoyo que esto, es que además es que esto me ha pasado, ya me voy un poco del tema, ¿vale? Esto me ha pasado a mí en clase, de que yo he tenido que explicar las cosas, llevo además que este es mi 7º curso, ¿vale? Pero como yo explicaba las cosas al principio, además en programación, pues imagínate,
yo he ido evolucionando y ahora digo, es que antes hacíamos las cosas así, pero es que ahora las hacemos de esta manera. Y esta mañana estaba hablando con los chavales de programación precisamente. Bueno, es que, profe, usamos esta IA y esta IA nos dice qué es lo que hace esta clase y cuáles son los métodos y cómo lo tenemos que usar. O sea, Sí. ese es el ritmo. Y estamos hablando de 7 años, ¿vale? O sea, entonces, ante todo esto, la situación es, nosotros como profesionales, y yo creo que esto ya aquí va a ser la última pregunta sin tope, después ya nos pondremos a fliparnos un poco del futuro, pero como docentes, ¿cómo nos preparamos ante ese volumen de cambio para preparar a nuestro alumnado ante ese volumen de cambio? Sé que es una pregunta muy chunga. Es chunga, sí. Sobre todo porque la teoría de las olas de innovación lo que dice es que cada vez las olas van a durar menos, ¿no? Entonces la IA ya nos parece que va muy rápido. Se supone que en 25 años va a pasar del punto mínimo, o sea, de nadie la usa a todo el mundo la usa. Van a ser 25 años, que es muy poco si comparas con otras revoluciones, con la revolución industrial, con la revolución de la aviónica, del textil, del vapor, de la electricidad. Fueron mucho más lentas. Esto ya son solo 25 años. Lo siguiente que llegue, que no sabemos qué será, pero que nuestros alumnos de ahora seguramente lo van a vivir, va a durar 20 años. Eso quiere decir que una persona en su vida laboral se va a enfrentar a 2 o 3 en algún momento olas de innovación que lo cambian todo y lo revolucionan todo y que pueden alterar su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, el mejor regalo que les podemos hacer yo creo que es la agilidad al cambio y la capacidad de aprendizaje de algo nuevo y el no anclarse o no agarrarse mucho a lo que conocen, ¿no? Pensar que las cosas siempre pueden cambiar y que lo importante es aprender y manejarte con las mejores herramientas que tengas y no dejarte bloquear por miedos, ¿no? Saber que puedan superar esos miedos que a veces nos dan las cosas nuevas, la tecnología nueva, no parecernos a estas personas que les cambian el sistema de fichaje, por ejemplo, ya se vuelven locos, o cosas muy pequeñas tecnológicas, ¿no? que les agobian mucho, ¿no? Porque hacemos la tecnología mucho más grande de lo que es. Normalizar la tecnología como algo muy cotidiano y ganar agilidad en el cambio y en la transformación. Y esto es importante en los chavales porque lo es también en las empresas, porque ahora lo que las empresas echan de menos es poder integrar más rápido la IA. Hay un estudio de IBM que dice que un 61% de los CEOs piensa que sus equipos no están cómodos con la velocidad de implantación de IA que ellos mismos están exigiendo, ¿no? A sus equipos. Porque los CEOs lo que quieren es que esto se implante ya para ver resultados, para ver tal, para no quedarnos atrás, tenemos que ser los primeros, tal, no sé qué, y la gente de los equipos no lo adopta tan fácilmente porque hay muchos prejuicios, desconfían, no se les ha dado la formación suficiente o son perfiles que vienen de otras disciplinas y existe esa brecha disciplinar, no terminan de entenderse con la gente de informática que les está explicando. Entonces, esas barreras es lo que hay que intentar bajar. Y luego, bueno, esta es mi aportación personal ya a la educación, que siempre he pensado que las barreras son muy rígidas, ¿no? Que las barreras entre ciencias y letras son muy rígidas. Creo que poquito a poco, cada vez menos, se van haciendo cosas más combinadas, iniciativas mucho más de fronteras más fluidas, pero creo que todavía tendrían que serlo más, ¿no? Para que la gente no se encasquille o no se etiquete tanto, se quede toda la vida encajonada en que ha estudiado letras y entonces no puede entender un ChatGPT, ¿no? O lo que hay por debajo de un ChatGPT, sino que la tecnología a nivel teórico es accesible a todo el mundo y es importante entender qué hay debajo de las cosas que usamos. Claro, y más cuando estamos viendo que la potencia es cuando se combinan las cosas, cuando combina la lingüística con las estadísticas. Sí. O sea, que estamos viendo que al final el poder está exponencial, está realmente en esa combinación, ¿no? En esas cosas que me ha encantado. O sea, el tema de la adaptabilidad, 100%, lo suscribo. O sea, creo que nosotros como profesionales es a lo que nos preparamos. A nuestros chavales que tenemos que prepararlo para ello. O sea, es que no hay más, es lo que nos toca. Y bueno, y otra cosa que comentamos con el tema de la pérdida de empleo, creo que es más fácil perder un empleo una persona que no se adapte que perder un empleo una persona que se adapte, aunque sea implementar una herramienta que venga dicho desde arriba que hay que implementarla, o tú tengas la iniciativa suficiente para empezar un camino nuevo con esta herramienta, o sea, por lo menos por mi experiencia laboral y profesional, siempre he visto como que corrían más peligrosos puestos de estancamiento, por decirlo de alguna manera, que por otro lado también, ahí ya entramos en otras precariedades y cosas, ¿vale? Pero bueno, eso ya cada sector que aguante su vela e intentamos hacerlo de forma lo más genérico posible para no entrar en concreciones.
por ir acabando y que no te quiero robar más, de verdad. Tiempo que estoy súper agradecido de tenerte aquí, de verdad, Carmen. Un lujazo. Cuéntanos un poquito, vamos a sacar la bola mágica a pasear, ¿vale? Ya sabemos que de hace 3 años para acá esto ha sido una locura. Pues vamos. Y después, si te parece, le damos un saltito de 5 añitos más, a 2030. A ver hasta dónde da la imaginación. Pues yo creo que aquí, de aquí a 2030, que tampoco es tanto, son 6 años, pero que ni puede ser mucho, creo que lo más importante es la tecnología que ya existe, que es muy potente, adoptarla bien. O sea, creo que ese es el reto de estos años, adoptarla bien. Por ejemplo, que cuando tú hablas con Alexa o con el asistente de Google o con Siri, no sean tan torpes como son ahora, que de verdad te solucionen cosas, que te entiendan mejor, que de verdad sean capaces de hacer pues trámites por ti y cosas sencillas, ¿no? Que de verdad nos solucionen la vida. Yo creo que eso es el reto de estos 5 años o 6 y es una tecnología que ya existe pero que no está bien implantada, ¿vale? También por muchas cosas que hay en medio, limitaciones de incluso de cierta guerra por los materiales que hay entre China y Estados Unidos, cierta guerra por la regulación, todo eso está estorbando que realmente la tecnología se implante bien. Entonces creo que falta mucho. Hubo un momento que era absurdo porque había un gap enorme entre cómo te contestaba Alexa y cómo te contestaba ChatGPT, que era muchísimo más inteligente, ¿no? Entonces ese gap todavía lo tenemos que cerrar y eso va a ser de estos años. Y luego creo que en 2030 ya no habrá tantas conversaciones sobre IA. O sea, creo que no hablaremos tanto sobre IA, que estará mucho más naturalizada y espero al menos, que las conversaciones sean sobre cosas concretas que hacemos con la IA, ¿no? Leía el otro día que entre que Edison termina la primera bombilla y presenta la primera bombilla que se puede comercializar, que da el pelotazo, ¿no? Al inicio de la electricidad, al principio pues se hablaba mucho de la electricidad, la luz, como mucho la luz, ¿no? La luz eléctrica en las calles, tal. Pero poco a poco, cuando dejas pasar los años, a los 40 años llega la lavadora y luego llega la televisión Wow. y luego llegan los ordenadores, que eso es lo importante, ¿no? Lo que hacemos con la tecnología. Entonces creo que ahora hablamos mucho de tecnología, pero dentro de unos años, por supuesto van a pasar muchos menos años que entre la bombilla y la lavadora, porque todo va más rápido, vamos a empezar a ver cosas muy interesantes que ahora mismo no tenemos claras porque estamos ahí como en la neblina, ¿no? En la neblina de los inicios. Qué buena, qué buena, qué buena. Ojalá, no sé, vamos a verlo. Vamos a ver cómo vamos llegando un poco a esa época. Yo la verdad que, por una parte, como esto la estamos viendo de forma más consciente, pues casi que la estoy un poco disfrutando más, ¿no? Siempre con un poco con cautela, sobre todo ya te digo, con los pequeños, los más pequeños un poco lo que más me preocupa. Pero bueno, yo creo que también este tipo de conversaciones ayudan a que entre todos pues tengamos un poquito más de conciencia y no sé, esperemos cosas más constructivas. Así que nada, para ir terminando y cerrando un poco el episodio, ¿a quién invitaría? ¿A quién invitaría al podcast a echar un ratito con nosotros? Pues fíjate, yo te propongo que no llaméis en este caso a un perfil IA, a un perfil de una persona que trabaja a fondo con la IA, sino que miréis hacia el otro lado y traigáis a una persona que trabaja a fondo con la innovación en educación y con la creatividad en la educación. Y yo he pensado en Cristian Oliver, porque yo le vi en una charla que me gustó mucho, con las cosas que él hace con sus alumnos, que les propone ejercicios súper creativos, súper innovadores. Entonces, a mí me interesaría saber cómo esta gente que tiene una visión de la educación súper moderna, cómo está integrando este tema de la IA, qué planes tiene, ¿no? O qué se le ocurre que se puede hacer con ello. Me interesa un montón. Qué buena, qué buena. Pues mira, no estaba en nuestro radar porque es verdad. Es verdad, también te digo que en esta segunda temporada no estamos saliendo de esquema. O sea, la primera temporada ha sido muy educativa, pero en esta segunda ya estamos tocando otros aspectos. Estamos hablando de creatividad, estamos hablando, o sea, en breve me voy a sentar con una compañera de tema legal, tema jurídico. O sea, que vamos a intentar abrir un poco el podcast para intentar abarcar pues lo máximo que nos dé la vida, ¿no? Entonces, sí que es verdad que de parte de todas las personas que hacemos y educativa, agradecerte este ratito. Yo me lo he pasado genial, he aprendido un montón y bueno, espero que tú también te lo hayas pasado bien. Gracias. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Carmen. Pues nada, hasta aquí un poco el episodio de hoy. Muchísimas gracias y nos escuchamos prontito. Un abrazo.